Hola, queridos estudiantes del octavo básico A y B, ¿cómo están? Soy su profesora Ailín Morales y el día de hoy en Ciencias Naturales les traigo la cápsula de cierre del proceso sumativo número 2 y el final. La fecha de publicación es el jueves 26 de noviembre. Antes de continuar, vamos a hacer nuestro panel de anticipación. Primero tenemos la presentación de la unidad, presentación de contenidos, la metacognición y la despedida. Vamos a hacer un resumen de la unidad número 4, que lleva por nombre A descubrir lo elemental, pero específicamente la lección 8, que se llama ¿Cómo se organiza la materia? El objetivo principal es el OA12. Continuamos entonces. Antes de comenzar a hablar, tenemos que tener claro qué son los elementos. Y estos son aquellas sustancias puras que no se pueden descomponer en otras sustancias más sencillas mediante procesos químicos. ¿Cuáles son los elementos? Lo que encontramos dentro de la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el litio, entre otros. Cuando nosotros nos vamos hacia un elemento químico dentro de una tabla periódica, encontramos la imagen que aparece en pantalla, la cual posee un número atómico, que es el 6, el símbolo del elemento químico, que en el caso del carbono, el cual es su nombre completo, es una C, y la masa atómica, que en este caso es 12.01. Ahora, ¿ustedes sabían que los elementos químicos también forman parte de nuestro cuerpo? El cuerpo humano está formado de elementos químicos esenciales para su buen funcionamiento, a los que se les denomina bioelementos. De acuerdo a la abundancia, es decir, la cantidad que este bioelemento se encuentra en nuestro organismo, se clasifican en primarios, secundarios y trazas. Los primarios son los elementos más abundantes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el oxígeno está en un 64,5%. Mientras que los secundarios encontramos al calcio, el cual se encuentra en 1,4%. ¿Ustedes sabían que la osteoporosis se forma por una deficiencia en la cantidad del calcio? Ya que el calcio es uno de los principales componentes de los huesos. Ahora, si hablamos de la tercera clasificación, que son las trazas, encontramos el hierro. Este se encuentra en 0,0006%, es decir, en una cantidad muy mínima. Hay otra enfermedad que me imagino que más de alguno ha tenido, que es la anemia. Y la anemia se produce por una deficiencia del hierro. Es decir, se encuentra en muy baja cantidad dentro de nuestro organismo. Y en parámetros normales es un elemento muy abundante en la sangre. Entonces, los elementos químicos también se encuentran en nuestro organismo. Ahora entramos a la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos químicos es el lugar donde se van organizando todos los elementos químicos, y estos se organizan de acuerdo a las propiedades químicas y físicas que cada uno de estos posee. Los elementos químicos se encuentran dentro de la tabla periódica, así como nosotros nos ubicamos en la sala de clase, por puesto, ¿no es cierto?, en filas, y los vamos organizando en determinadas características. Pero, ¿cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica está organizada en dos grandes grupos, o dos grandes elementos. Uno de estos son los grupos, que son hacia abajo, y otros son los periodos, que están de manera horizontal. Vamos a comenzar con los periodos. La tabla periódica está dividida en periodos que se enumeran del 1 al 7, de arriba hacia abajo. Y el número de elementos de cada periodo no es el mismo. Por ejemplo, si observamos en el periodo 1 hay solamente dos elementos, que es He y H. Si bajo al periodo número 2 y 3, existen 8 elementos en total. ¿Cómo sé cuántos elementos hay? Porque me voy a hacer la fila y cuento los cuadraditos que tiene cada uno de estos. Ahora los grupos. Los grupos están en forma vertical, es decir, como una columna, y estos están divididos en 18 espacios, ¿ya? Los grupos están determinados por números romanos. Si ustedes se pueden fijar arriba, en forma muy pequeña, se encuentra el 1A, 3B, 5A, etc. Entonces tenemos que recordar siempre que los grupos se encuentran hacia abajo como una columna y los periodos se encuentran en forma horizontal.
Continuemos entonces. Tipos de elementos químicos. Si bien los elementos químicos son variados, estos se van a diferenciar por las características que poseen. Por ejemplo, tenemos algunos de color rojo, de color blanco, de color naranjo y de color amarillo. Vamos a partir con los metales. ¿Cuáles son las principales características de los metales? Es que son buenos conductores de la electricidad, son buenos conductores del calor, son resistentes y duros, son brillantes cuando se forran o al momento de cortarlos, entre muchas otras características que ustedes pueden encontrar en la imagen. Nos vamos ahora a los no metales, que están en un color más o menos verdoso. ¿Cuáles son las características que tienen? Son malos conductores de electricidad, son malos conductores del calor, son poco resistentes y se desgastan con facilidad. Es todo lo opuesto a los metales. Seguimos con otros metales. ¿Cuál es la característica principal? Es que son sólidos a temperatura ambiente, mientras que los gases nobles no reaccionan con ningún otro elemento. Con eso damos por finalizados los contenidos que trabajamos en el proceso sumativo número 2. Recuerden que ante cualquier duda que tengan, pueden enviarme un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Y también lo puede hacer con las educadoras diferenciales que trabajan con nuestros cursos, la tía Carolina y la tía Adriana. Siempre antes de irnos es bueno reflexionar sobre nuestros aprendizajes. Es por eso que les dejamos esta escalera de la metacognición. Y un mensaje motivador. Léalo bien, chiquillos, estamos en la última etapa, les mando mucho ánimo, mucha fortaleza y espero que todos terminemos de la mejor manera este año escolar. Un besito, un abrazo para todos, cuídense mucho, mucho. Chao chicos, que estén bien.